Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Peña Por acá José Manuel. y estamos en un nuevo episodio de ¿Quién me quita lo jugado? En este video podcast donde vamos a ir conversando de juegos de mesa y de cine. Muchas gracias a todos los que se sumaron en el anterior video, haciendo los comentarios, feedback. Así es, muchas gracias por el cariño que siempre entregan. Ahí estoy leyendo lo que nos dejan en YouTube. Muy Sí. bonito ver la recepción. Sobre todo que se entusiasmen a ver películas Sí. y a jugar juegos de mesa, por cierto. Para que no se preocupen de que no los entusiasmamos con los juegos de mesa, porque como viene un comentario, no sé si tú lo leíste, alguien valoró mucho el hecho de que todas las artes de cierta manera se cruzan. Sí, por supuesto. Entonces uno, para poder de repente apreciar de una manera o un juego o una película, el tener más, digamos, sensibilidad de las artes que nos rodean, nos da una profundidad que puede ser muy interesante al momento de relacionarnos con ese objeto o esa película o lo que sea. Sí, es que son productos que generan pasiones. Sí. La música también la genera, los libros también. En este caso nos enfocamos, que podríamos hablar de todo si quisiéramos, pero Va a terminar siendo un podcast de, claro, de todo. multiindustria, ¿no? Claro, pero por eso nos enfocamos más en este caso en juegos y cine, pero uno tiene tantas pasiones que se puede hablar de mucho de todo al final. Exactamente. Hoy, sábado 30 de agosto, a ver si vamos a lograr pasar agosto, como dijimos en el primer capítulo. Nos queda poco. Nos queda poco, pero con una buena racha ya estamos grabando el segundo. Esperamos ya en septiembre, antes de que empiecen las festividades, antes de estar en 18, como se dice, grabar otro episodio. Y en este caso vamos a hablar directamente ahora de juegos de mesa, de hartos juegos que, por lo que yo estuve escribiendo, lo que quiero comentarles, lo hemos jugado juntos, así Sí, que eso va a ser varios. interesante, ver cómo también fue esa experiencia en mesa todo. Claro. Y después la segunda parte vamos a hablar de algunas películas, una que especialmente fuimos a ver esta semana, que estuvo aquí mi querido amigo de cumpleaños, Que sigue en cartelera. que sigue en cartelera. Nada, y esperemos que lo pasen bien. Así que, ¿qué te parece? ¿Partimos con los juegos? todo, partamos con los juegos. ¿Quiere partir usted con un juego? No, por favor, Parto. tú tienes una lista más grande que la mía, así que Vamos entonces. Mm. Voy a partir con un juego que jugamos antes de hacer esta grabación. Recién. súper Y- fresco. Y fue sorpresa, no es como que preparamos, vamos a No. jugar, sino que José llegó y yo tenía seteado la batalla de Hoth. Así es. Lanzamiento de hace 2 días atrás, dependiendo de cuándo vean este episodio, Claro. pero pocos días atrás se lanzó, La semana anterior, digamos. la semana anterior, por Days of Wonder, que es un juego que vendría siendo una reimplementación de Memoir 44. Si no tienen conocimiento de qué se trata este juego, es un juego del año 2004, o sea, tiene más de 20 años, Así es. donde temáticamente en Memoir 44 unos son los aliados y otros son los nazis, donde se recrea desembarco en Normandía o distintas batallas que acontecieron en la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos escenarios y muchas cosas. A mí me encantó ese juego, lo jugué hace como 3 años atrás, te cuento, con JP. JP Él es muy fan, ¿no? es muy fanático del otro podcast, El Entreturno. Una vez nos fuimos a un fin de semana a Olmué con nuestras parejas, llevamos varios juegos y entre ellos Memoir 44. Jugamos Perfecto. como 3 capítulos y yo aluciné con el juego, me gustó mucho, sobre todo por la simpleza y cómo se va dando el juego y la sensación de competencia, la temática, etcétera. Claro, igual ahí hay que aportar que generalmente los juegos de género Wargame se caracterizan mucho por ser de larga duración, de tener la reglita de la reglita de la reglita. Claro, me con una regla, ¿no? Literalmente. Y este viene a ser una opción que de alguna manera te condensa esa experiencia, que es muy entretenida por lo demás, pero a una cosa mucho más amigable, más aproximable, más Sí. casual también. Más casual. Sí. Sí, esa fue mi aproximación inicial a Memoir 44. Y este juego, el que le estoy comentando, que es la batalla de Hoth, es una reimplementación y que le ponen una temática que va a ser un éxito ya antes de su lanzamiento. No, una temática rebuscada para los fans del género, porque es una batalla específica que aparece en los primeros 15 minutos del Imperio Contraataca. No es como... Que para mí la de las 3 la que más me gusta. No sé Sí. cuál es la que te gusta más a ti. Yo le tengo cariño especial a Nueva Esperanza, a la Sí, primera sí. que salió, porque creo que pavimentó el mundo, pero claramente el Imperio Contraataca es una película más madura, más consciente, mejor pensada y Sí. que... No, y que más icónica probablemente, ¿no? Sí, interesante que a propósito de este juego también se puede hablar de cine. Sí. Este es un juego que se lanzó este año, 2025, como les dije, Days of Wonder, y es Memoir 44 tematizado con el universo de Star Wars, Claro. los rebeldes, el imperio, y donde tú básicamente tienes 4 cartas
que las cartas tú le vas a dar órdenes a miniaturas que Unidades. a unidades que están en un tablero. Un tablero que está dividido en 3 zonas. Y dependiendo de el escenario, porque hay 18 escenarios que contempla este juego, tú vas a disponer las miniaturas en distintos lados, donde distintas miniaturas en un hexágono forman una unidad. Exacto. Entonces, lo que queremos hacer en el juego es ganar 5 medallas. Las 5 medallas se ganan cuando destruyes todas las minis de una unidad, y la mini que quedó al final, que es la última que destruiste, Va tu contador. va a tu contador de medallas. Quien llega a 5 gana. Y es tan sencillo con que tú y hay algunas losetas de hexágonos que cambian el terreno. Pero Claro. eso es algo bastante específico que igual pueden verlo. ¿Cuál es la sensación del juego? Es que tú eliges una carta, le das una orden a distintas de estas unidades, las mueves y tiras dados para atacarlas. Y con la idea de destruirlas y ganar las medallas. Eso es todo lo que se va haciendo en el juego. Por lo tanto, la explicación dura menos de 10 minutos. Yo te lo expliqué Y rapidísimo. lo jugamos media hora. Y lo jugamos en media hora, Sí. el escenario 3 que jugamos hoy día. A mí me parece un juego que es muy entretenido porque, como tú bien dijiste, la aproximación que uno tiene a un género, digamos, una simplificación de un género de Wargames, pero te da esa sensación de lanzar dados, esa sensación de que fallé, o lo logré, tuve éxito, que es esa emoción propia de los juegos que consideran con más dados los Wargames. A su vez, también tienes algo de estrategia en la utilización de las cartas. Avanzo ahora, me arranco, hago algo más defensivo, algo más ofensivo. Cambiado por el escenario que te va poniendo estos hexágonos. Y todo eso es una experiencia condensada en poco tiempo y por supuesto con la temática. Por lo menos a mí me encantó. No sé qué te pareció a ti jugarlo. Primera vez que juego este juego, había escuchado mucho Memar 44, de hecho me llamaba la atención querer probarlo. Por lo mismo, por esa aproximación a un género del cual yo no soy muy fan, pero no es que sea muy fan, no es que no sea muy fan porque no me gusten los juegos bélicos de guerra, creo que son entretenidísimos. O sea, tenemos una crianza, probablemente mucho la primera aproximación a un juego de mesa era el ataque. El ataque. Claro. No, una maravilla el ataque. Lo malo es que, claro, igual que Monopoly, esos juegos, podía estar 6 horas y la cosa no terminaba nunca. Esto es una experiencia condensada que es muy entretenida, muy para aproximarse a este género de juego de una manera más amigable, y en eso lo cumple perfecto. Y con la mejor temática del mundo, o sea, como Es que ¿qué Star más se Wars- le puede pedir? Además tiene miniaturas de los AT&T que son tan... Una buena producción. Sí, creo que para hacer un juego de ese género, con esa cantidad, con esa gran producción, tampoco es tan caro. Creo que está bastante bueno para meterse en ese mundo. Sí, súper recomendado. Tomando lo de Star Wars, te quiero decir 2 cosas. La primera, ayer estuve hablando con mi hermana, esto es algo anexo, pero podemos ir conversando, Vamos. que fue al Corp Artes a escuchar a una orquesta juvenil donde hablaban de los planetas de Horst. No sé si estás enterado un poco de eso. ¿Ya? Hay una musicalización, ya hay una obra Sí, que está relacionada al planeta de Horst, sí. es maravilloso. Y que esa fue en la cual se inspiró John Williams para hacer la Se música nota. de Star Wars. Claro. Lo impresionante es que utilizaban esa música, pueden buscarlo, está en Spotify, se llama El Planeta de Horst. Lo voy a dejar Júpiter, ahí. Marte. Exacto, Sí, que sí. son de distintos. Por ejemplo, Marte, la canción Marte es muy parecida a cuando aparece Darth Sí, Vader. claro. Y utilizaban esa música en el set de grabación, cuando Tiene- grabaron Star Wars, para digamos, sumergirse en la grabación que estaban haciendo. Tiene todo el sentido. Y después utilizaron esa música, la utilizó John Williams para musicalizar Star Wars. Es una cuestión anexa, pero que justo Sí, ayer la sí. aprendí y justo ayer lo estuve escuchando. Ujú. Pero me parece muy interesante porque cuando uno lo escucha, uno se da cuenta que es muy similar. Quizás Sí. más similar de lo que me gustaría, Sí, porque sí. es muy similar. Pero John Williams es un genio, o sea, Un el genio. tipo te puede tomar, te puede hacer lo más icónico. Bueno, ahora hablando, un paréntesis solamente, Sí, sí, sí. Ahora están los cines Tiburón, en una edición remasterizada 50 en años, IMAX, 50 años de su estreno, con la partitura tal vez más simple de la historia del cine, pero una de las más icónicas, ¿no? Como Sí. turun, turun. Increíble. Esa es una película imperecedera. Sí, Creo que es tal tremenda. vez la mejor de Spielberg para muchos. Sí. Yo no estoy seguro, pero sí, está ahí. Y claro, John Williams ahí demuestra que es un genio. Es un genio. Sí. Es un genio. Y la otra cosa que te iba a mencionar de lo que tú dijiste del ataque de las 6 horas, justo ayer estaba pensando, a mí mismo, pensaba el hecho de cuando yo jugaba estos juegos cuando era niño, Ujú. en que habían personas que esas 6 horas que jugaban ataque eran un suplicio o era mucho tiempo. Yo era ese tipo de jugador que no me importaba. O sea, Ya. que podía estar 5 o 6 horas jugando ataque u otros juegos, pero tan bien lo pasaba que al día siguiente insistía en las vacaciones, juguemos los Claro. nuevos juegos. Y eso ahora lo analizo con el paso del tiempo, que fueron como mis inicios.
de que se aplica hasta el día de hoy, que a mí me gustan las jornadas de juego extensas, que no me importa si un juego de repente toma mucho tiempo, depende del juego obviamente. Ajá. Si el juego empieza a ser repetitivo, como sucede en ese caso, ahora lo veo con más malos ojos, pero en ese entonces no era un problema para mí, ahora ya es más un problema. Pero simplemente en el hecho de que cuando pasaba eso, yo igual disfrutaba mucho la partida. A mí me pasa lo mismo, me gustan las experiencias largas de juego, de hecho probablemente esto nos puede dar pie a otro juego que vamos a hablar. Pero sí me pasa que cuando hay mucho azar involucrado en un juego, en donde un jugador puede quedar eliminado inmediatamente y tiene que esperar que el resto termine, es fome, no es elegante. Exacto, tú pierdes interés en lo que está sucediendo. Sí, por supuesto, entonces eso es un gran problema que tienen esos juegos, que han ido mejorando. O sea, hoy día el género Ameritrash, muy mal llamado así, ha sabido solucionar esos problemas de manera súper elegante. Hay excelentes wargames ahí, otro que puedo poner en la palestra ahora que creo que están muy interesantes para jugar. Bueno, partiendo por el Blood Rage, que es uno de los clásicos modernos de wargame, que es más euro, tiene como este euro wargame, o juegos como Root o Arx ahora, que también vamos a tal vez hablar un poco. Te extrae estas experiencias que no son tan eternas, que están más pensadas, hay más estrategia involucrada, racionalizada, claro, de cierta manera. Creo que la batalla de Hot es un poco más filler de wargame, que está muy bueno. Y precisamente eso también es una de las grandes virtudes, es que uno termina y dice, uy, ¿y si jugáis otro escenario? Así es. Y eso yo creo que es muy bueno, súper recomendado. Hablando de juegos de experiencia larga, yo tenía en cuarto lugar, pero aquí da exactamente lo mismo el orden. Claro. ¿Qué te parece que hablemos de este juego? Que es Hegemony, o Hegemonía, o Hegemony, como ustedes quieran decirlo. Palabras mayores. Palabras mayores. Aquí van a haber públicos para todos los juegos. Para todos los juegos. Vamos a hablar de este juego el mismo tiempo de lo que dura esta partida. Así que prepárense, vamos a hablar 5 horas. Bueno, podríamos. Claro, sí, es un juego que jugamos este mes puede ser, con Pablo Pizarro, aquí con el José y con Juan Diego. Sí. Para que no conocen este juego, es un juegazo del año 2023. Y ¿qué les puedo decir de este juego? Está rankeado ahora el número 44 en la BGG, 8.4 de puntuación que le da a la gente la valorización de las personas. Y es un juego donde utilizamos cartas y cada jugador tiene un rol. ¿Un rol en qué? En un juego que lo que te emula es la relación entre las clases en una sociedad. O sea, un jugador es el Estado, otro es la clase obrera, otro es la clase media y el otro son la clase capitalista, exactamente. Claro. Entonces, en esas lógicas, cada jugador interpreta un rol y tiene un mazo de cartas asociado a un objetivo que quiere hacer cada uno de los jugadores. Entonces hay una simetría de que todos hacemos algo en el tablero, todos nos relacionamos y tiene un impacto lo que hago yo en lo que sucede en el otro jugador. Pero cada uno tiene un sistema distinto de tener puntos de victoria, pero todos a través de la utilización de cartas. Y hay algunos elementos en común que comparte, la clase media comparte cosas de la clase obrera con la clase capitalista. Exacto. El Estado es tal vez el jugador que es más distinto a todos, pero claro, la gran gracia que tiene este juego es que, al igual que juegos como Root, es que cada estrategia es muy diferente dependiendo de qué clase te toca y tienes que aprenderte las propias reglas de tu propia clase. O sea, es muy importante haber estudiado el juego antes. Es una buena recomendación. Este juego tiene, creo, una barrera de entrada importante. Sí. Yo te diría que no es un juego que es difícil específicamente aprenderlo, sino que puede ser abrumador entender cómo funcionan las dinámicas entre todos los jugadores. Es decir, al final tú en tu turno lo que haces es que eliges una carta y la juegas. O sea, en ese sentido es bastante sencillo. Tú tienes que aprenderte un poco, lo que mi clase o mi personaje, esto es lo que tiene que hacer. Esto es lo que tengo que yo construir más o menos y tratar de ir adaptándome a lo que va sucediendo. ¿Por qué? Porque la gran gracia del juego, creo yo, es que no solo las dinámicas entre los jugadores se van topando, van generando efectos, sino que hay en el tablero distintas cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, una parte se ve la política económica, la política laboral, las cuestiones de las prestaciones del Estado, qué sé yo, distintas cosas que van cambiando en un track y eso va afectando los sueldos, el precio de las cosas, salario mínimo. Hay distintos. Entonces, eso desde el punto de vista de la temática, yo lo encontré francamente una maravilla. Cada jugador trata de hacer algo especial para poder llegar a la victoria
y que yo creo, y aquí digo que es lo que a mí más me gustó del juego, es sencillamente que la inmersión que te provoca es realmente extraordinaria. O sea, hay una sobremesa durante la partida que es muy buena. O sea, tú vas jugando y tú vas viendo que el juego... Hay una progresión. Hay una progresión, exacto. Y aparte tú vas viendo que el juego está tan bien pensado que la acción que tú estás haciendo, interpretando tu clase, tiene una consecuencia que en el mundo sucede así. O sea, si es que se suben los impuestos, va a costar más esto, o si los salarios, por ejemplo, bajan mucho, la clase obrera puede hacer una huelga y eso. Entonces, tú temáticamente ves algo que sucede en el mundo real, que está tan bien pensado a través de un juego que es un euro y que cada uno trata de hacer algo distinto. A mí me pareció una maravilla. No sé qué te pareció esa experiencia que tuviste que jugamos. Es un juego único. Eso es lo primero que tengo que decir. Creo que no hay nada igual. Hay cosas similares a nivel de como... Tiene más similitudes con un juego de civilizaciones que, no sé, con un juego de gestión de recursos, no sé. Pero me parece que hay tanto cuidado y hay tanto estudio y hay tanta cabeza metida detrás de ese juego que creo que hace una representación demasiado realista de cómo funcionan las sociedades. Exacto. Que además creo que es un juego que recomendaría a todos los líderes políticos del mundo para que no se vean los extremos, porque... Claro, que se siente Putin, Trump, Zelensky, para que entiendan que ningún extremo funciona. O sea, este juego... Buen punto eso. Habla de que las clases tienen que convivir y para que convivan tiene que haber armonía, tiene que haber... Wow. Uno tiene que ser cosas, el otro tiene que ser cosas, pero para que haya una armonía estable, porque si no, el caos también se puede generar en el juego cuando... O se vuelve muy capitalista el entorno, se vuelve muy... prestacionista, no sé. Exacto, creo que es demasiado buena la reflexión y creo que ahí hay un mensaje político súper claro por parte de los autores. Es un juego político, súper político, que te invita a reflexionar, que te invita a estudiar, que te invita a entender cómo las sociedades están conformadas por estas 4 clases, existen y no es la idea eliminar una clase por otra, sino que se arme una armonía donde todas pueden prosperar en ese lugar. Entonces creo que la reflexión que hay detrás del juego es súper interesante también. No es solamente pasarlo bien y jugando, sino que es también concientizarse un poco de las realidades. Me parece muy interesante tu reflexión, y que te quiero acotar que estaba leyendo una entrevista, pues son 2 autores, que los tengo anotados acá, Vangelis y Barnabas, son los nombres. Uno es griego, que ya es diseñador, que creo que es de Kitchen Rush, o no sé si es de ese juego. El opuesto. No me acuerdo si es ese juego, puede ser que me equivoque. Pero hay otro que no era diseñador de juegos de mesa, un tipo que tenía estudios de posgrado, etcétera, y que en Grecia se acercó a una especie de ronda de juego, una especie de lugar donde se probaban prototipos, qué sé yo, y se acercó a este personaje, a este griego que ya tenía juego, y le dijo que tenía esta idea. Y su idea inicial era hacer algo educativo. O sea, en el fondo, tu reflexión tiene que ver con algo, con una idea, un mensaje que tú quieres transmitir sobre, no sé, lo que tú piensas sobre la sociedad, sobre las democracias, que es bien interesante. Y en ese entendido, él decía, quiero hacer algo que nos permita reflexionar de lo que sucede en el mundo. No es solo una instancia de ocio. Y en eso... necesitaba a alguien para poder realizarlo un juego de mesa, y al mismo tiempo desarrollarlo y todo. Aparentemente empezaron a trabajar mucho en esto, y que fue a su vez durante el desarrollo consultado y respaldado con personas con estudios, con gente que sabe un poco de política económica, economía, política propiamente tal. Se nota demasiado. Se nota mucho. Creo que en el mismo manual hay como partes donde se hacen referencias a aquello. Entonces, en ese sentido, me encanta tu comentario. A mí me parece un juego genial, único. Se siente muy especial. La conversación que se da es muy buena. Las horas para mí se me pasaron realmente volando. O sea, es tan entretenido e inmersivo que uno pierde la noción del tiempo. A mí hay 2 cosas que quiero destacar también. Esos juegos, o sea, al menos nuestra partida pasó, y creo que hay fotos que lo delatan, que ya estás en la mitad en adelante del juego, ya cuando han pasado 3 horas, pero están todos parados alrededor de la mesa. Están todos, cuando hay un juego en que están todos parados, viendo desde arriba, reflexionando, estando atentos a lo que está haciendo cada persona, preparando tu próxima jugada, es que el nivel de inmersión que provoca el juego está perfecto. O sea, creo que una experiencia inmersiva en una sociedad, creo que es probablemente el juego más ambicioso que he jugado en el último año.
Y esto no lo quiero decir como las palabras, porque muchas veces la ambición, hay proyectos ambiciosos que fracasan, hay proyectos ambiciosos criticables, pero creo que en este caso es una ambición súper positiva, Sí. trata de englobar mucho y lo hacen muy bien, pero, y aquí está el gran pero, ¿es para ti el juego? No tengo idea, porque creo que el juego te requiere un nivel de compromiso antes de ponerlo a jugar. Disposición también. Disposición a estudiarlo, no llegar a que te expliquen todo porque vas a estar 2 horas haciendo explicaciones de lo que haces tú, lo que haces tú, lo que haces tú, lo que haces tú, cómo funciona la ronda. Tú dices que no es tan difícil, estoy de acuerdo contigo, pero sí creo que es complejo porque como hay tanta simetría y tanta diversidad de cómo se juega, sí creo que una barrera de entrada súper fuerte. También. Claro, porque una cosa es que sea difícil porque haya muchas reglas. En este caso, no, uno entiende que tú tienes, porque cada personaje tiene, llamémoslo personaje, tiene acciones posibles, una batería de acciones que no son todas iguales para cada personaje. Quizás si tú te concentras solo en la tuya y dices, ok, no es tan complejo, juego una carta y ya está. Pero como tú mencionabas y como se ha comentado, tienes que entender cómo funcionan en relación a los otros jugadores. Una de las críticas que yo he escuchado recurrentemente es que es grupo dependiente este juego. Yo considero que efectivamente cuando hay un grupo que está comprometido, que quiere jugar el juego, no solamente que dice no, que quiero jugarlo por sacarme la curiosidad o por jugar un juego que están hablando todos, no, si es que hay gente que verdaderamente está interesada en este juego, si te gusta la temática, la gente estudió el juego antes, cada uno de sus, y alguien que explica, hace una explicación general de las dinámicas y el orden de turno, obviamente eso no lo fui mencionando, pero hay distintas fases, pero no es el caso entrar en ese detalle. Por supuesto que esa experiencia va a ser mucho mejor, más rica, más entretenida. Aquí hay gente que no tiene tantas ganas, no estudió ni nada. Ahora, eso pasa en muchos juegos de mesa. Quizás en este es más patente. Te exige un nivel de compromiso mucho mayor. Te exige... que el Batalla de Hot, por ejemplo. Exactamente. ¿Es eso malo? No, es eso... puede ser un limitante desde el punto de vista que, bueno, tienes que buscar a esas personas que quieren jugarlo. Ahora, si es que no están dentro de tu grupo, probablemente en otro grupo vas a encontrar a esas personas. ¿Eso le hace daño al juego en sí mismo como producto? Yo creo que no. O sea, el juego no es como, oye, baja la calidad del juego o el juego no es tan bueno porque requiere que gente haga todo eso antes. No, es simplemente que si tú quieres elevar esa experiencia que te propone el juego, lo que te busca el juego, que a ti tú sientas al jugarlo, indudablemente van a necesitar estos jugadores que tengan ese compromiso. Igual no quiero meter tanto miedo, porque el flujo del juego es súper, como tú dijiste, claro, tú lo expresaste como que era sencillo, yo creo que más que sencillo es fluido. Sí. Es turno corto, es una ronda súper estructurada, fácil de seguir. Las acciones son... Exacto. Creo no que es como un juego de combos, por ejemplo. Y a diferencia de otros juegos que te exigen ese nivel de compromiso y ese nivel de cantidad de tiempo requerido, como no sé, estoy pensando en Eclipse o el típico juego Twilight Imperium, claro, o incluso el Through the Ages, creo que esto es mucho más fluido que esos juegos y que son los que los comparo como experiencia. O sea, tenés que tener un compromiso latente porque hay un compromiso en barrera de entrada de lo caro que es un producto, de la cantidad de tiempo que te va a exigir, pero creo que aquí hay una obra maestra. Yo también creo lo mismo. Para mí es uno de los juegos, y como a modo de cierre de este juego, es uno de los juegos que más me ha gustado, que he jugado este año y he jugado siempre. Sí, no, eso son palabras mayores. Para mí escaló en mi, no sabré, top 10 seguro, de mis juegos favoritos, precisamente porque lo encuentro un juego bien hecho, muy interesante, me encanta lo que se da con los otros jugadores, me gusta mucho el tema, la reflexión que propone, creo que está, como dije, muy bien pensado. Cada acción temáticamente tiene un asidero, es especial, estás jugando, o sea, es como el cine o es como el arte en general, o cuando uno ve un cuadro o cuando lo que sea escucha una canción, que antes de escucharla, no sé si esto lo he mencionado, hasta uno cambia. O sea, cuando por ejemplo tú vas a una película y el José Manuel que entró al cine es distinto al que salió, porque eso con aquello que se enfrentó, algo provocó en ti. Para mí, Hegemony provoca eso, provoca un cambio para mí en relación a lo que un juego de mesa puede para mí ser estimulante. Para mí es un juegazo, aconsejado por lo menos para mí en un 100%. Atrévanse, si es que les da un poco de pavor de no querer jugarlo, atrévanse, lean el manual o busquen a alguien que se los explique, porque la experiencia sin lugar a dudas va a ser significativa.
A mí lo único, pero es que, claro, yo no voy a recomendar Solaris de Tarkovsky a todo el mundo. Creo que Hegemony pasa un poco lo mismo. Entra, si eres muy fan de los juegos de mesa y quieres avanzar, este juegazo está para ahí. Pero puede ser demasiado abrumador también si está recién entrando, recién empezando a explorar mecánica. Es un buen comentario ese. Pero adelante, aventúrense a ver esas películas también. O sea, no se queden solo con lo que sale acá. Con los blockbusters, digamos. Sí, exacto. Sí. Pasando de algo de este nivel, de esta densidad, vámonos al otro puesto, si te parece. Vamos a comentar un juego que, si te parece, todavía el pasatipa que lo comenté inicialmente, de Hot Streak. ¿Qué tal este juego, loco? También 2025. Sí, estreno. Ojalá llegue a Chile. Yo creo que va a llegar, pero va a llegar tarde probablemente. No hay versiones todavía en BGG, confirmada, salvo la de inglés que existe. Claro, o sea, ninguna otra. Exacto, pero igual creo que ya lo puedes comprar en Amazon. Está... Quiebre stock. Así es, ya. Estén atentos. Ya, perfecto. Hot Strike es un juego de carreras, de apuestas de carrera. De corpóreos. Tiene la producción más demente que he visto en un juego tan sencillo. Es una caja gigante que te ponen al medio, que tiene... Que se sale una pista, se despliega una pista de carrera casi como si fuera un acordeón, así, con unas miniaturas gigantes, sobreproducidas, coloreadas, completo, que representan a 4 corpóreos que están compitiendo acá. Y nosotros como jugadores vamos a estar apostando por quién creemos que va a estar ganando, primero vamos a estar apostando por quién creemos que va a ganar. Si sale primer lugar te va a recompensar más, si sale segundo un poquito menos, si sale último puede que te dé nada o puede que te quite puntos si tomaste la decisión arriesgada, porque siempre puedes tomar la decisión de apostar como cautivamente o puedes apostar con más riesgo. El risky, que es la más entretenido. Pero también siempre hay una variedad de otras cosas especiales que apuestas. Una condición que se puede dar, digamos. Exacto, no sé. Hay 3 corpóreos que están... además esto es lo entretenido. Como una carrera de corpóreos, los corpóreos obviamente corriendo se van a caer. Se van a caer, se van a empujar, se van a tropezar. Y eso en el juego está perfectamente... Y sucede. Está perfectamente puesto ahí. Y claro, a veces vas a apostar. Van a ver en un momento en la carrera, van a haber 3 corpóreos que van a estar en el suelo. Y esa es una condición de apuesta que también puedes tomar risky o de manera conservadora. Y es un juego que creo que es un muy buen party game. Muy sobreproducido. Muy caro para la experiencia ligera que te entrega. Pero que creo que es demasiado bueno y demasiado entretenido. O sea, creo que está al nivel de juegos como el Ready Set Bet. Un día en las carreras llegó ese juego acá, ¿no? Sí. Que está esa adrenalina, que también es un juego de apuestas de carreras. O sea, tienen bastantes cosas en común. Pero mucho más sobreproducido. Y también al mismo tiempo más entretenido, creo yo. Porque tiene este tema de que la temática está también implementada. Y la temática de una carrera de corpóreos es mucho más divertida que una carrera de caballos. Y eso se ve reflejado también en el juego. A mí el juego me parece muy bueno. Voy a agregar a lo que tú comentabas lo siguiente. ¿Cómo funciona el juego? Hay un mazo de cartas que tienen movimientos de los distintos corpóreos. Por ejemplo, un corpóreo, el que es un completito. Hay otro que avanza 3 espacios. Otro que dice avanza 2 y a la derecha. Sí. Otro que dice se cae. O otro se recupera y avanza un espacio. Hay otras cartas que son las verdes que aplican para todos. Exacto. Y que todos pueden avanzar. Y hay unas reglas especiales, por ejemplo, hay unas cartas que tienen una especie de asterisco. Y hay distintos puntos de asterisco en cada línea de que se pegan saltos. Se pegan saltos de un asterisco a otro. O otro es que condiciones para poder pasar la línea de final de meta. ¿Qué sucede? Sucede que al inicio de la partida se dejan un número de cartas, dependiendo del número de jugadores, porque se despliegan y uno ve de antemano qué es lo que va a suceder en esa carrera. Es lo que puede suceder. ¿Qué es lo que puede suceder? Porque entonces, no todas las cartas van a salir, van a ser en diferente orden. El orden altera el producto. Exacto. Entonces aquí tú ves las cartas y a su vez te pasan 3 cartas. Cada jugador tiene 3 cartas en la mano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú ves más o menos lo que podría suceder en la carrera. Lo que puedes agregar. Y luego lo que tú eventualmente podrías agregar. Pero acá viene una cuestión, una idea, o sea, digamos, una decisión de diseño que a mí me parece genial. Tú ves esas cartas, luego se dan vuelta y se empiezan a hacer las apuestas. Antes de agregar. Antes de uno dar la carta. Entonces se apuesta
Pues apuesto yo, apuestas tú, otro jugador más, y después el último jugador saca una segunda apuesta, porque son Exacto. dos apuestas por jugador. Exacto. Tú apuestas por los corpóreos y las apuestas van decreciendo lo que Sí. te van dando y por esta condición que tú mencionaste. Sí. Luego de que tú ves la apuesta que hacen los demás, decides qué carta pasar. Y la Boca carta, abajo. Boca abajo. La carta puede ser algo que sea positivo a lo que tú estás apostando o puede arruinar los planes a Claro. otro corpóreo. Por ejemplo, si yo estoy viendo que 3 de 5 jugadores están apostando a que el señor Axel va a cruzar primero la meta, Tener completito. el señor completito, yo obviamente y tengo una carta acá que se cae, o obviamente voy a poner la caída, tal Sí. vez, en vez de... Beneficiarte a ti nomás. exacto, porque puedo provocar mayor pérdida de puntos al resto que yo ganar puntos con Exacto, acciones que así. hay que pensar esas cosas. Sí, sí. Interesante es que si, por ejemplo, un personaje, un corpóreo, se da vuelta y después empieza a avanzar, va hacia el lado contrario, empieza a retroceder. Entonces, qué loco. lo que quería transmitir es la idea de que dentro de esta absurdez que podría ser Mm. una carrera de corpóreo, para mí, detrás hay una idea de diseño muy bien pensada. Sí, y Porque- muy buen party. muy buen partido, o sea, Sí. es muy rápido, ves las cartas, juegas, haces las Sí. apuestas, tiras tu cartita y después los jugadores van del mazo que Sí. se conforma de lo que tuviste inicialmente más la carta que sa- cada jugador, que cada uno agregó. revuelve esas cartas, quema 3, o sea 3 no salen y después las empieza a dar vuelta una a una y se empiezan a mover todos los corpóreos Claro. hasta que se acabe la carrera. Eso se repite 3 veces, el que tenga más dinero va a ser el que gana la Exacto. partida. Estoy de acuerdo con todos tus comentarios, me parece un juego absurdamente sobreproducido, pero se compra de todas maneras. Yo lo voy a Porque- comprar, yo lo voy a porque comprar. realmente, Sí. yo no alcancé a comprarlo cuando llegó, varios amigos lo compraron. Me parece que es muy bonita la producción, es muy entretenido, Sí. audiencia muy amplia, lo pueden jugar Sí, distintas sí. personas. Creo que más allá del chiste, de verdad creo que es un juego que está muy bien pensado, es muy entretenido, se puede jugar hasta hartos jugadores, por lo menos para mí es uno de los grandes partes que he jugado este año. Es la mejor comedia que se estrenó este año. Si la asociamos al mundo del cine, es la comedia que hay que ir a ver al cine. Es la comedia Te que va a hace. salir cara porque está con restricción, con todas esas cosas, pero... Aunque estés de cumpleaños, no vaya a poder No, no entrar voy a a poder la estar entrada. gratis, pero puta que la voy a pasar bien. La vaya a pasar No, excelente. se la voy a recomendar. Es como Denominación de Origen, la película Sí. chilena que salió este año. Gran película. Esta es la denominación de origen en el juego de mesa. Exactamente. A mí me Y pareció. además, un- sí, Sí, es un buen juego, sí, muy buen juego. Bueno, muy bueno. Yo tengo un último juego que quería hablar, pero no sé si tú quieres mencionar algún juego. No, yo solo quiero mencionar que lo tiré a la pasadita, pero se estrenó también esta última semana Arx. Por favor, hablemos de Arx. Arx, este juego que en ese pasado fue furor, que escaló demasiado rápido a nivel de popularidad, de espera. Para mí es un fenómeno porque es un juego bastante difícil de acceder, es caro para lo que es, no es un juego para cualquiera. Pero está haciendo un éxito de ventas, lo cual encuentro increíble porque la gente está yendo al cine a ver películas afuera, la gente está comprando juegos buenos y Arx es uno de esos. Yo creo que Arx se está convirtiendo rápidamente en un nuevo clásico de los juegos de mesa modernos. Wow, grandes palabras. Sí, Tú lo jugaste ayer. lo jugué ayer. O Estoy sea, súper fresquito. este comentario es muy, digamos, a flor de piel de lo que sucedió. Sí. Cuéntame cómo fue tu experiencia jugarlo, o sea, en lo que tú me quieras contar. Primero voy a aproximar un poco qué es Arx para los que no lo conozcan. Arx es el nuevo juego del creador de Root. Tiene bastantes cosas similares a nivel de que es una especie de wargame. Hay mucho de conquista de territorios, de mayoría de territorios, de control. Hay muchos lenguajes que se repite. Hay una estética bastante similar en el nivel de las cartas y todo. Pero es un juego que se diferencia bastante más. Primero, le quita todo el factor como asimétrico que tiene Roots. Que tiene Root, perdón, no Roots. Es una película, Root. Root. Pero lo hace bastante más. Todos jugamos de la misma manera. Pero donde está la gran innovación es que te mezcla lo que es un juego de bazas con un Euro Wargame. Digámoslo así. Tiene. Que se fumaron, te decía Que los se autores. fumaron, pero le salió perfecto. Era un riesgazo. Quizás estaban así en un asado, Rápidamente. fumándose un chistoso. ¿A qué me refiero? En tu turno, cada jugador tiene una mano de cartas, que es una mano en una baza. Tenemos 6 cartas. El jugador inicial parte una, que tiene una pinta, tiene el mismo lenguaje que los juegos de baza. Hay como 4 suites de 4 Palos, digamos. palos que van de 1 al 7 o 2 al 6, dependiendo de la cantidad de jugadores. Y esos palos obliga al resto a que si quiere hacer una buena acción, mantenga el color y lo vaya superando. Tienen una especie de escalada también de baza.
sino la gran diferencia con un juego de baza es que tú siempre puedes jugar la carta que tú quieras, solamente que va a ser mejor y vas a aprovechar mejor el turno si sigues el palo y lo superas. Y las cartas, los diferentes palos tienen diferentes acciones asociadas a ellas. Y aquí es donde quiero dar el gran por qué este juego va a ser un clásico, o ya es un clásico. Porque es un juego súper simple. Es súper abstracto. Es un tablero donde hay diferentes sistemas planetarios, diferentes puertas estelares que un poco une todo este tablero. Y son acciones muy simples. Son moverse adyacentemente a un lugar, atacar a un enemigo que esté en tu lugar. También tienes una forma de influenciar cartas para poder llevártelas y que te mejoren un poco tu combo o tu manera de jugar. Tiene puro lenguaje simple y los palos te dan ese tema. Entonces, si juego el palo rojo incentiva más al movimiento y al conflicto en el juego. Si juegas el palo azul, es más la influencia que puedes obtener para obtener nuevas cartas, etc. Creo que eso hace que el juego sea súper simple. Creo que lo explicas muy rápido. Es el gran punto a favor que tiene sobre el root. Que el root también no es al nivel del extremo de Hegemony, donde vas a estar 2 horas explicando el juego, pero sí root también te requiere un nivel de compromiso en que, ok, tú juegas así, escuchen todos, porque esta persona juega de esta manera, esta otra persona juega de esta manera. Es un juego súper simple, root, pero también tiene ese pero de entrada que hay que disponerse, estudiar un poco. Este juego te quita eso, te entrega una experiencia súper condensada. Es un juego súper simple que te mezcla muy bien mayorías, bazas, y creo que esa mezcla es súper original y creo que no la había visto nunca en un juego de mesa. Yo quiero agregar una cosa antes para repreguntarte, porque yo he hablado de lo mucho que me gustó este juego. En otras ocasiones fue uno de los juegos que más me gustó, que jugué el año pasado. Para mí es un tremendo juego, pero quiero agregar algo a tu explicación o lo que tú comentaste. Es que en el turno del jugador que tiene la iniciativa puede, digamos, activar qué va a ser lo que va a dar puntos en esa ronda. Entonces eso es muy interesante porque los puntos son limitados, tampoco es que tú ganas puntos por muchas cosas, pero en cada ronda, cada capítulo eventualmente se podría reclamar o activar, no sé cuál llegar a puntuar diferentes ambiciones, que el jugador, en vez de jugar la carta por el lado normal, la da vuelta y dice: esto se va a puntuar en esta ronda. Claro, o sea, tú, el jugador inicial que tiene la iniciativa, manda el palo que manda, puede bajar el valor a 0 de esa carta, o sea, que va a ser superable, pero va a instaurar una condición de puntuación para esa capítulo. Y eso es para mí una genialidad total, porque, a ver, mi comentario, ¿por qué creo que esto es una genialidad y qué es lo que me gusta del juego? Este es un juego que lo que tú te vas a encontrar es algo muy táctico, es algo de adaptación, es algo que tú te tienes que sentar en la mesa sabiendo que quizás todos los planes que vas a pensar hacer no van a resultar, quizás vas a sufrir, vas a entrar a la mesa y en buen chileno te van a sacar la cresta y tú le vas a sacar la cresta a otro. Es súper interactivo. Tiene una interacción muy importante que puede generar frustración, pero el juego, uno siempre tiene que pensar, así creo yo, y en el cine, en distintas cosas, tiene que pensar qué es lo que propone el autor, qué es lo que el autor dijo, qué quiero yo que los jugadores sientan cuando juego este juego. Si uno piensa que esto es un juego tipo Vital Lacerda, que cada acción está concatenada con otra, estás devaluando algo con una lupa que no deberías utilizar. Acá tú tienes que decir, aquí lo que se propuso el diseñador, es decir, algo táctico, ir a la batalla, bazas, Wargame, dados. Y en eso que se propone, a mí me parece que es genial el juego. Es un juego que puede generar frustración, por cierto. He quedado un poco con la idea de si puede tener un poco de efecto de bola de nieve con algún jugador que quede inicialmente afuera. Yo creo que sí. Puede ser que sí. Es efectivo. Que, ¿sabes cuál es el problema? Que si tú vas perdiendo y tu fuerza en el tablero pierde mucho valor, los otros jugadores probablemente te sigan atacando a ti, aunque vayas perdiendo, porque es una manera en que ellos va a ser más fácil ganar más puntos. Y eso sí se puede generar. O sea, creo que es el gran problema que tiene el juego. Agregar otro, y que esto es nada que ver, pero creo que a nivel estético bajó un peldaño bastante grande con referencia a Root. Creo que la temática, las ilustraciones son increíbles. Es algo que destaca mucho esta editorial que hace estos juegos. Pero creo que, no sé, el tablero de Root es una cosa que uno se maravilla de estar viendo el tablero. Acá perdiste eso. Creo que todo a nivel de maravilla estética está dado en cartas. Y eso es un punto en contra que creo que tiene el juego.
no le afecta la mecánica, y el tablero es súper funcional, no quiero decir que sea malo, pero sí creo que podrían haber hecho algo mejor a nivel estético. Te quiero hacer una pregunta. Ujú. Lo jugaste ayer. ¿Cómo fue tu partida específicamente? ¿Cómo se desarrolló la partida que tuviste ayer? Fue de a 3 personas, eso es importante, que no sé cómo funcionará a 2, no le tengo mucha fe. No, yo creo porque gana con la interacción. Sí, el juego. gana igual que Root. Igual o sea, que tiene ese mismo tema. Es un juego que te hace posibilidad, pero creo que no es su fuerza, no es su fuerte. Me pasó eso de que sin encontrar esos problemas, creo que el efecto bola de nieve es clarísimo. Si hay un jugador que desbloquea rápidamente todas las ciudades de su tablero y empieza a ganar puntos base a nivel de ambición, puede que en 3 capítulos el juego termine, porque acá hay una carrera o por llegar a cierta cantidad de puntos y sobrepasarla, o terminar los 5 capítulos, quien tenga más puntos ganar. Creo que si se genera la bola de nieve, la experiencia se puede cortar en la mitad de una partida, y creo que ese sí es un problema, pero hay que ser consciente que existe y hay que disfrutar lo que es. Y en la mesa que jugaste ayer, ¿cuál fue la apreciación? ¿A todos les gustó? ¿A Sí. algunos les convenció más que a otros? A 2 nos gustó mucho, a la Dani, a mi pareja, no sé si le gustó tanto, lo ganó, ella secas nos sacó la cresta. No, pero es que la Dani... Sí, pero siendo que ganó, siendo que no tuvo frustración porque ganó, no fue un juego que le marcara tanto. Creo que le gustó más Root, de hecho, creo que a nivel de asimetría, también lo estético también gana, o sea, lo estético llama. Ahí decae un poco el juego, tal vez la temática no es tan familiar o tan atractiva como lo tienen los otros juegos, pero a mí, a nivel personal, creo que es mejor juego que Root. Es un juego que me compraría de seguro, y que para mí se hace convertir en un clásico. Mira, Clásico moderno. grandes palabras. Mm. Gran juego Arx. Sí. Como mencioné, a mí me gusta mucho. Muy recomendado. Llegó ayer, Sí. disponible en tiendas en Chile. Y Acá ha sido éxito de ventas. Ha sido éxito de Sí. ventas. Lo trajo como distribuidora Master Games. Editado por Dos Tomatos en español. Exactamente. Esperadísimo en España, Sí. esperadísimo en Chile. Lo que tú dices es algo importante a destacar. Mm. Mucha gente comprando el juego, o sea, Sí. viene con un hype importante y también habla un poco de la maduración, Sí. que puede ser más paulatina de lo que uno quisiera, pero sí paso hacia adelante en que ese grupo de jugadores que era muy reducido antes, que compraban juegos más pesados, se ha ido ampliando. Sí. Y eso habla de un crecimiento del público, Creo- lo cual también está súper interesante analizarlo como Sí. un dato, como algo que sucedió. Ladder Games, que es la editorial madre de estos Sí. juegos, está pegándole el palo al gato, pero muy bien. Porque Root y no son juegos que sean tan simples. Requiere un nivel de explicación y maduración del jugador. Y se transforman en juegos de culto. Y después. están siendo puertas de entrada para algunos jugadores. Entonces eso encuentro que están haciendo un excelente trabajo. Sí. Para mí, solo para cerrar este juego me evoca coraje, me evoca atreverse, atrevimiento. Sí, sí. Decir, tenemos esta idea, ¿irá a funcionar o no? Sí. Y a través de ese coraje y un trabajo asociado, lanzan este juego que, por cierto, entendería que para algún jugador no sea de su agrado, porque el Sí. juego no es para ti simplemente, pero en lo que se propone, como mencioné, yo creo que lo logra súper bien, y las partidas son tensas, tienen eso de que, ¿qué es lo que va a suceder o no? A mí me encantó. Y es un juego de autor. O Y es un sea, juego de claramente tú jugás acá y decías, este era autor de Root. Todos estos lenguajes en común lo puedes identificar y eso es muy bueno. Buenísimo. Sí. Muy recomendado Arx para todos los que están interesados. Sí. Vamos a ver que se van a acabar o no las copias, Yo pero creo que sí. es probable que Yo sí. creo que sí. Yo te voy a hablar de un juego que mencioné la semana pasada, que se llama Criaturas Maravillosas, Wondrous Creatures, que la semana pasada, a propósito que tú hablaste de Sí. Ark Nova, yo lo mencioné. Ahora les quiero contar, porque ya tengo varias partidas a la ver. Es un juego que salió también en 2025 de un autor de Corea del Sur. Lo tuve que investigar porque nombre Yeom. Corea del Sur, mejor número 2 a 3 jugadores, lo cual yo confirmo absolutamente. Y en español lo saca Samaruk Games, que es una editorial de la ciudad de Valencia, España. Este juego del 2025, ¿cuál es la idea? Es un juego de colocación de trabajadores como una especie de construcción sitio de motor, donde lo que queremos hacer básicamente es ganar trofeos. Esos trofeos los ganamos cuando cumplimos objetivos, y los objetivos los vamos a cumplir cuando se den ciertas condiciones que se relacionan con iconos, normalmente, que son los iconos que tienen las cartas, que son las criaturas maravillosas. Voy a ordenar para que se entienda. El tablero está dividido en dos partes, una parte donde hay un mapa
donde vamos a hacer la colocación de trabajadores, donde hay hexágono, y en otro lado donde están cartas, ¿vale? Tú en tu turno puedes hacer una de 5 acciones posibles, si no me equivoco. Una es colocar trabajadores para ganar recursos que están en tu track personal. Son 4 tipos de recursos, si es fácil. Gano recursos asociados a las losetas adyacentes donde yo pongo mi figurita. O robo cartas de una oferta que también tienen ese tipo de recursos. Entonces esa es una forma de robar cartas. O sea, al ubicarme, o gano recursos, o gano cartas, o mix recursos y cartas. Ya, esa idea está genial. Hay muchas particularidades en la colocación de trabajadores, pero no nos quedemos con eso. Quedémonos que en la parte de colocación de trabajadores el objetivo es sacar recursos o sacar cartas. En segunda instancia es jugar cartas. Puedes jugar hasta 2 cartas de tu mano pagando recursos. ¿Qué recursos? Los 4 recursos que anteriormente yo fui sacando a través de la colocación de trabajadores. Las cartas tienen efectos inmediatos, tienen efectos permanentes, un beneficio permanente, tienen unas cartas especiales que uno les pone unas cargas y que puede activarlas como acción gratuita en tu turno, eliminando una de las cargas. Tienes cartas de puntuación de final de partida y tienes cartas que las vas a activar cuando tú hagas la acción de pasar, que es la acción que se llama de recargar. Como más o menos intuitivo lo que hacen todo este tipo de juegos. Claro. Las cartas se bajan con pocos recursos, no requieren tanto esfuerzo quizás como en Ark Nova, que uno tiene que hacer una seguidilla de paso para bajar una carta. Hacer un recinto primero. Exacto. Acá se bajan bastante más fácil. Puedes bajar hasta 2 cartas. Las cartas te dan puntos de victoria per se por bajarlas. Y las cartas tienen iconos, que son de las especies de estas criaturas maravillosas. Iconos que a su vez se relacionan con los objetivos que normalmente tú quieres cumplir. Por ejemplo, tener 8 iconos de este tipo de especie. O tener 12 iconos entre estos 2 tipos de especies. ¿Ok? Entonces, la segunda opción posible es bajar estas cartas, que es básicamente lo que queremos hacer en este juego. Y vamos a ir mejorando nuestro motorcito con las cartas que tienen un beneficio permanente, las instantáneas. Todas las cartas son entretenidas, todas tienen algo súper interesante, dopamina inmediata, un shot de felicidad inmediata al jugarlo, porque aparte se juegan hartas cartas. La tercera acción posible es cuando tú ya tienes las 3 figuras ubicadas en el tablero, tú las puedes retornar a tu haber, digamos, como pasar, va a avanzar un marcador que va a hacer ubicar unos huevitos en este tablero, huevitos que uno puede reclamar durante la partida, y que los huevitos tienen los iconos de las especies. O sea, los huevitos te dan más iconos para cumplir los objetivos, y también hay cartas que te hacen eclosionar los huevos, que es darlos vueltas para activar un poder. Está súper entretenido digamos, lo que se genera con los huevitos. Entonces tú retomas tus miniaturas, tus fichitas, y avanza ese marcador, y todas las cartas que tú tienes que tengan ese poder, que se activan cuando tú pasas o recargas, las activas en el orden que tú quieras. Esa es la acción, y es como una forma de un ingreso, un income en la fase de que tú pasáis. La cuarta acción posible es reclamar un trofeo, un objetivo. Es decir, es una acción principal reclamar. No es como hoy al final de mi turno logré esto. Pierdes un turno para... Pierdes un turno. Lo interesante es que hay, dependiendo del número de jugadores, un número finito de trofeos que se pueden reclamar. Y eso dispara al final de la partida. Por lo tanto, es un juego de construcción. Bueno, y la última acción posible es... ya se me olvidó cuál era la última, porque justo estaba hablando de esto. Después me voy a acordar. Pero esas son las más importantes. Lo interesante, o quizás no me queda una acción, da lo mismo. Lo interesante es que es un juego de... coloco trabajadores, saco recursos, bajo cartas y cumplo objetivos, y tiene esta sensación de carrera. O sea, tú tienes que orientar tu juego en cumplir los objetivos, no entretenerte quizás tanto. O sea, entretenerte, obvio, igual hay que optimizar. Hay que optimizar lo que tú estás haciendo en orden de cumplir los objetivos, porque la partida se va a acabar en un momento determinado. Perfecto. Por lo tanto, como te expliqué así de rápido, las acciones son súper fáciles, intuitivas. El juego a 2 jugadores se juega, incluso si yo lo juego una vez, yo diría que en menos de una hora. Jugarlo en 45 minutos, probablemente. De hasta 3 jugadores para mí funciona excelente. El mapa de a 2 también se acorta y se achica, y es sensacional. Y mis comentarios, ahora que vamos claro de qué se trata el juego, mis comentarios es que, como he dicho, es un juego que tiene muchas cosas de otros juegos, ¿ok? No hace ninguna innovación propiamente tal que tú digas, esto no lo he visto en ningún lado, pero creo que hay algunos detallitos que tiene el juego, que no es del caso quizás especificar tanto, pero cicla la oferta de cartas, ese momento que tú pasas y activas las cartas amarillas, que son las que se activan en ese momento. A su vez, al inicio de la partida uno elige entre 2 cartas de personaje o de capitán, que se llaman, y que te dan una simetría. Esa simetría
Es un poder especial que solamente lo vas a activar cuando utilices a tu capitán. Básicamente uno tiene otra fichita que se monta sobre una de las 3 minis que tú tienes, que tiene un magneto, es súper bacán, tú lo pones ahí y cada vez que utilizas ese trabajador vas a activar el poder de tu capitán. Ese poder de capitán se desbloquea cuando tú cumples tu primer objetivo. Antes de eso todavía no tienes bloqueado tu poder. Entonces es un juego que se juega, tiene esta parte, esa particularidad, la forma de obtener los recursos al colocar estas minis, las cosas adyacentes, las cosas que vas activando, la sensación de carrera que te la dan otros juegos, cumplir objetivos ya es una cuestión típica, pero está muy bien pensado el cumplir con los iconos, las cartas que tienen todas estas cosas, la facilidad de bajar las cartas, pocos tipos de recursos, en el sentido de que no es un juego que no te marea tanto, o sea, simplifica, como que ordena, simplifica, va directo y entretiene. Por lo tanto, para mí es un gran juego, ha tenido una crítica generalizada muy positiva. Yo la confirmo por mis sensaciones personales, porque todas las partidas que he jugado han sido muy buenas, salvo una que jugué a 4 jugadores, que fue entretenida la partida, o sea, lo pasé bien, pero se extendió mucho el juego, porque éramos 4 jugadores. Fenómeno Ark Nova, probablemente. Exactamente, yo diría que de a 2 jugadores es una maravilla, de a 3 es muy bueno, de a 4 no lo aconsejaría tanto, salvo que jueguen más o menos rápido, o jueguen, a ver, yo lo he jugado así. Tú vas, son muchas cartas las que hay. Entonces, si tú te paras a ver, voy a sacar una carta y estás mucho rato mirando cada texto de las cartas, vas a interrumpir un poco el flujo de la partida. O sea, te diría, en las primeras partidas trata de jugarlo, ya esta tiene los iconos, y ves un poco, qué sé yo, o verlo antes de que te toque jugar, porque si es que tratas de analizar tanto en cada uno de tus turnos, vas a demorar un poco la partida. Tiene esto propio del azar de los juegos de cartas, que puede ser que tú estás esperando algo, pero creo que el juego tiene hartas combinaciones de combos que hay para puntuación de final de partida o de interacción entre las propias cartas, de las que cuando tú pasas, con las instantáneas, con todo, con las de recarga, que en mi experiencia jugándolo siempre se da esta posibilidad de que cada jugador arma su propio combito. Es como lo que sucede en el Dune Imperium. Perfecto. Guardando por supuesto las proporciones, que cada jugador en relación a lo que tiene trata de buscar combinaciones propias de sus cartas en una mecánica de construcción de mazo. Acá no, acá es como, llamémoslo, construcción de motor. Pero creo que hay mucha diversión precisamente en eso, en que tú vas viendo poco a poco, a ver, yo lo que hace mi capitán, entre las cartas que he sacado, entre los objetivos que hay, de esta manera voy a usufructuar sacando mejores puntos de victoria por aquello que yo estoy construyendo con mis propias cartas. Y como todas las cartas tienen algo de interesante, y hay muchas cartas que te permiten hacer esa construcción de combos personales, creo que esa es la mayor virtud y el mayor factor de entretención que tiene el juego, sumado a que es simple, como ya dije, se juega en poco tiempo y te da esa sensación de cumplir objetivos, como esa sensación de logro, sin abrumarte mucho, y con una explicación que esto para mí es muy importante, también dura al máximo 15 minutos. Increíble, maravilloso, suena muy bien. Así que te lo aconsejo, a ver, juguémoslo quizás prontamente, yo creo que te puede gustar mucho. Genial. Para los que no lo han jugado, se los recomiendo en español, si es que tienen la duda. Eventualmente deberían llegar al principio del próximo año o al final de este año. Porque la primera partida de copias en español que salieron en España se agotaron. Increíble. Y la editorial ya habló de la segunda. Yo tenía entendido que habían eventualmente conversaciones a ver si es que llegaba a Chile de manera oficial. Aparentemente no hay nada oficial que se haya dicho. Esperemos que alguien lo traiga, y si es así, yo les aconsejo mucho que se hagan de su copia porque está súper bueno, criaturas maravillosas. Excelente. ¿Quieres hablar de otro juego? No, pasemos al cine. Pasemos al cine. Pero después de esta vuelta a comerciales para ver si esto está grabándose. Muy bien, vamos a ver cómo nos va. Bueno, después de esa vuelta de comerciales, vamos a la segunda sección, y que yo sé la que están todos ustedes esperando, donde vamos a hablar de cine. Y te doy a ti, mi querido amigo, el paso para que cuentes de esta película que vimos juntos esta semana. ¿La superaste o todavía no la he superado? Oye, con Diego somos medio masoquistas, parecen. Porque nosotros jugamos Hegemony, sino que... es que ¿sabes qué pasa? Que ninguno de los dos es fan de este género. Ya hablamos de una película de este género la semana pasada. O sea, el capítulo pasado. Volvimos al cine a ver una película de terror. Partamos por eso. Y con mayúsculas. Y con mayúsculas. O sea, si la otra película era de terror, esto es horror. Es otro nivel de brutalismo y todo. Es una película que hicieron un par de hermanos australianos. La historia de estos directores que eran como muy youtubers, hacían mucho cortometraje para redes sociales. ¿Ya? Eran muy populares allí.
y hace 3 años lanzaron una película junto a 24 que se llamaba Talk to Me, como Háblame. Que es una película de terror donde los típicos grupos de adolescentes están en una fiesta, alguien saca una cosa rara y empiezan a hacer estupideces de adolescentes porque hablan con una mano que está muerta, pero que si tú la tomas, empezás a hablar con un espíritu que está hablando a través de la mano. Qué locura. Es una locura, es una muy buena película, pese a todo lo mal que suena. Es buena, está bien construida. Está bien, pero estos directores se cambiaron un poco el paradigma porque, bueno, no cambiaron el género porque esto volvieron a hacer una película de terror, pero esta vez se fueron a hacer una película muy dramática de terror que no tiene, no sé si había algún chiste en la película, yo no vi ningún chiste. En Talk to Me hay hartos chistes igual, porque igual es divertido el concepto y todo. Acá se fueron al drama puro y duro y estamos hablando de la película que se llama Bring Her Back o Tráela de vuelta. Qué duro. Un afiche que ya sugiere mucho terror, que no le hace honor. No. De hecho, yo creo que todo el material promocional de la película te está hablando de otra película más del montón, de demonios, de cosas satánicas, etcétera. Voy a contar un poco de lo que va la película. Sí, por supuesto. Pero esta película va de 2 hermanos que pierden a su padre, que es quien los custodiaba. No sabemos nada de qué pasó con la mamá de estos niños. Que tenía cáncer aparentemente. Así es, creo que uno, no sé si son de la misma mamá, no se sabe mucho, pero sí son 2 hermanos que viven bajo la tutela de su padre. Su padre aparece muerto de la nada. Y no se sabe por qué tampoco. No se sabe por qué. Y como los 2 hermanos son menores de edad, son muy unidos ellos, una relación muy bonita que tienen. Pero como son menores de edad, el hermano mayor, que está a punto de cumplir 18, de ser mayor de edad, a 3 meses, no puede tener la custodia de su hermana. Y su hermana es una persona que además tiene discapacidad visual muy fuerte, o sea, es casi ciega, solamente distingue como luces, sombras. Lo cual es impresionante como recurso de generar terror, que después lo vamos a comentar. Pero ese hecho de que uno de los personajes principales, que es ella, tenga discapacidad visual, es brutal. Ya eso es increíble. Muy, muy fuerte para lo que vamos a conversar después. Y solo para terminar con el argumento, estoy dando solamente el pie de entrada de lo que trata la película. Como este hermano no puede tener la custodia de su hermana por ser menor de edad, por estar a 3 meses de ser mayor de edad y poder tener la custodia, obviamente no se quieren separar, la niña tiene que ir a una casa de acogida de alguien que la adopte y claro, ellos negocian para que la adopten a los 2 juntos. Como no, ya está bien, no puedo tener la custodia de mi hermana, pero no me separen de mi hermana, vámonos juntos. Y llegan a la casa de lo que parece ser una persona perfecta para cuidarlos, porque es una psicóloga infantil que trabaja... Muy destacada actriz, Sally Hopkins, no Sally Hopkins, se llama... Sally Hopkins, ¿o no? No sé el apellido, pero es la que ganó el Oscar por la forma del agua, que también actuó en una película increíble que se llama Happy Go Lucky, de Mike Leigh, una película inglesa maravillosa que te recomiendo. Esta mamá que de alguna manera adopta a estos niños, parece ser la candidata perfecta. Lo único malo es que esta mamá está pasando por un duelo porque perdió a su hija. Que sea el caso que también era no vidente. Entonces, claro, al tiro uno piensa, ya está adoptando a esta chica con discapacidad visual también porque le va a recordar a su hija. Y tiene más competencias para cuidarla. Exacto. Como que parece la candidata perfecta para adoptarlos. Y ahí empieza la pesadilla y no quiero decir nada más porque quiero que la vean. Esta es una película que a mí, Diego, me sorprendió. ¿Por qué me sorprendió? Porque yo no sé si la película es tan de terror. O sea, sí, es de terror, no hay ni una duda. Es de horror. Hay momentos que son para taparse los ojos. O sea, es de las pocas películas que uno no quiere ver lo que está pasando en pantalla. Estábamos sentados al lado y partimos la película. El José partió con más seguridad con la que tenía yo. José estaba así. Sí. A la mitad de la película ya estaba así. Al final de la película estaba con una capucha. Y así fue la progresión. Esa fue la progresión. Pero ojo, que no es una película... En esta película no vas a encontrar ningún jumpscare de ningún tipo. Pero sí body horror. Body horror absoluto. Absoluto. Hay unas escenas que son... que horror. Va a ser difícil olvidarlas. Pesadillescas, absolutamente. Pero creo que su mayor mérito... Porque claro, eso es un recurso, es una sensación. No sé si es mérito que una película sea horrorizante.
creo que su mérito es que el nivel de acercamiento con los personajes que produces, con todos, incluyendo a esta madre que adopta a los niños, que uno se va dando cuenta rápidamente que miedo a esta madre. Rápidamente uno se da cuenta. Uno empieza a empatizar con todos, y como empatizas tanto, incluso uno empatiza con la madre que está sí, muy mal. Sí, sí. O sea, te genera esa relativizar quizás sí. ese mal que está, que uno tú sabes que va a ser, pero que... entiende a través del dolor de ella. Sí. Y creo que ahí está el gran mérito, porque la película finalmente lo que te produce, y que creo que es el concepto que vamos a hablar hoy día, es un terror de angustia. Creo que su película es terrorífica porque es angustiante, es terrible porque uno entiende todo lo que están haciendo todos los personajes. Obviamente que uno empatiza más que con otros, uno se encariña rápidamente con los dos protagonistas, pero empiezan a haber tantas manipulaciones de por medio, empiezan a haber tantas situaciones que no son tan terribles, son escalofriantes. Yo estoy pensando ahora y estoy así con la piel de gallina, no porque hayan imágenes de me voy a cagar de susto, no, sino porque hay una angustia, además como se trata de personas que son menores de edad, las cosas que les pasan. Y una que no es evidente. Sí, claro, tienes ese doble problema. Uno empatiza tanto y se involucra tanto que terminas angustiado. O sea, creo que casi como que uno estuviese ahí mismo, como que lo que le está sucediendo a todos ellos te puede estar sucediendo a ti. Sí. A ver, yo creo que esta película, como tú mencionaste, no es del género de mi género. Quizás esto también lo comentamos, sí. Y porque también acepté tu propuesta, quizás el ver este tipo de películas me está llevando a una relación con un género del cine que yo no tenía, una aproximación con el terror elevado. Como hablamos la vez pasada, con el terror elevado. No, bueno, pero con un terror bien hecho, llamémoslo así. Sí. Porque me he llevado a distintas capas de emoción al relacionarme con la película que quizás otros géneros no me provocaban. No. O sea, distintas emociones que me provoca ver este tipo de película. Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que me provocó ver esta película? Es que me encantó dentro del sufrimiento, sí. O sea, me encantó el sufrimiento que me dio la película a través de una construcción de una historia sostenida por los personajes, sostenida por unas actuaciones para mí sobresalientes, muy buenas actuaciones. No me extrañaría que la mamá postiza tenga alguna nominación, algo, porque me parece que es muy buena su actuación. Increíble, es increíble. Y es una historia que en el fondo, te lo mencioné después en la sobremesa, que tú tienes algo de suspenso, es decir, como que uno rápidamente se da cuenta que algo muy malo va a sucederle a estas personas, porque de cierta manera la mamá claramente esta mamá postiza tiene intenciones que no son muy de trigos limpios, son intenciones bastante terroríficas, egoístas, porque hay algo sin contarles, pero al inicio de la película te sugiere que hay un culto que tiene como objetivo, a través de un rito, revivir a personas que están muertas, a través de un personaje que se come, digamos así, a otro que murió en condiciones similares. Al morir en condiciones similares al fallecido, se puede traspasar, digamos, ese soplo de vida del muerto al antiguo muerto. Entonces, eso se los digo, que no es un spoiler porque se ve rápidamente al inicio de la película, que el objetivo de la mamá un poco es hacer eso. Entonces uno sabe que ella quiere lograr eso. El punto es que no sabe cuándo lo va a lograr, cómo lo va a lograr, todas las manipulaciones que tiene que llevar a cabo para lograr eso específicamente. Para separar a los hermanos. Porque los hermanos, la idea de ella era que fuera la niña sola, la ciega sola, y llega el hermano, y aquí sucede un montón de cosas. Para mí la película la sostienen los personajes de una manera sensacional. Te hace preguntarte muchas cosas, te angustia por los niños, el tema del duelo, el tema de la muerte. Está muy presente en la película, que a mí me remueve mucho, y eso me generó mucha angustia la película. Pero creo que la historia está pensada y trabajada de manera muy inteligente, está muy bien pensada, tiene un crescendo muy, muy, muy bueno. Siento que la película no utiliza recursos simplistas para generarte ese terror, que lo genera a través de la historia dentro del drama y la inmersión que te da el sentir ese terror en esa casa. O sea, van a esa casa de esta mamá postiza y es como que uno siente asfixia, siente esa sensación de estar como apretado. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Y como te mencionaba, hay ciertos tópicos que toca la película que
me sorprendieron positivamente porque es mucho más profunda de lo que aparentemente ese afiche, para mí tan desafortunado, realmente no uno refleja, evoca, para nada. Para mí, que no tengo una experiencia ni tantas cosas de comparar películas del género, es de lo que más me ha gustado que he visto de ese género en mucho tiempo, insisto, comparando con no tanta experiencia. Si a ti te gustan las películas de terror, sí o sí tienes que ir a verlas. Igual ahí, mi único percance, yo no sé qué tanto los fanáticos del género les va a gustar la película. Ah, entiendo. ¿Y sabéis por qué? Porque creo que si bien no es una película de terror, vas a encontrar el horror, gore que buscas, sí, lo vas a encontrar porque tiene unas secuencias que son espeluznantes. Sí creo que hay mucha gente que cada vez que hay como algo sobrenatural busca explicaciones. Esta película no se preocupa en dar explicaciones de nada. Aquí lo que importa es el drama. Lo del culto lo dice al inicio, y lo del culto no se explica nunca. No se necesita explicar. Eso yo creo que es una decisión muy buena. No es como, oye, ¿cuál es el origen de este culto? No importa. Pero hay gente que se va a sentir frustrada probablemente, como, ay, pero no me explicaron nada, así cualquiera. Como que entiendo que hay gente que se va a enojar con la película. Yo no busco eso, yo busco una experiencia. Y una historia bien contada, digamos. Y creo que esta película lo ofrece. O sea, creo que es de lo mejorcito del cine de terror de los últimos años también. Si comparamos con lo que comentamos la vez pasada, que es Weapons, para mí esto está varios escalones sobre. A mí también. O sea, es una gran película. Quiero solamente destacar como parte final que creo que la elección de que uno de los personajes principales sea esta chica no vidente, en cómo tú sientes que esa fragilidad, desprotección, y que lo utilizan en varias, ¿cómo se llama cuando se difumina la parte de atrás de... fuera de foco. Fuera de foco. ¿Cómo se utiliza el fuera de foco? Emulando la limitancia de la visual, porque ella dice que ve formas y algunas luces, sombras. Y en las cámaras se ve de repente cuando hay otros personajes que están hablando y la enfocan a ella, desenfocan de atrás para hacer esta simulación de esa sensación de desprotección también, o de hasta dónde puede ver. Entonces imagínense ese personaje que saben que le quieren hacer algo muy malo en esta casa, y donde ella está convencida o la logran hacer convencer de que está todo bien, y la verdad es que no está nada bien. Qué terrible. Terrible película. Háganse el ánimo. No se si están pasando un mal momento, no la vayan a ver. Somos responsables con la recomendación. No es una película fácil. Para nada. O sea, y también el final también para mí está muy bien pensado. No es un final feliz. No, ¿para qué? Porque la película tiene también, que hay muchos temas, también tiene como tópico el coming age, la pérdida de la inocencia. Es el paso de esta niña a un hermano que la protegía y que no quería que se involucrara con el mundo, y se ve enfrentada y que también quiere independizarse a lo difícil que es la vida. Entonces ella siempre está en constante pelea con que la traten como una persona discapacitada. Está todo el tiempo, no quiere usar bastón porque no quiere proyectar esa imagen, quiere que la trate de una persona normal. Entonces esa transición, en ese momento que está el personaje, hace que uno empatice mucho con... Y qué buenas actuaciones la película. Muy buenas actuaciones. Gran película, muy recomendada, está en los cines. No toman en cuenta el afiche porque yo creo que es malísimo. La actuación del niño que está en el afiche, sensacional. Un lujo. Impresionante. Yo no sé cómo encontraron o qué hay más hecho ese niño. Pobre actor. ¿Tú cachai? La vida que va a llevar este pobre actor de ahora en adelante. No, es que hay unas escenas que son realmente, o sea, no las van a olvidar. Es una gran película. A mí me gustó mucho a pesar de todo lo que sufrí. Muy recomendada, por lo menos de mi parte, con la responsabilidad que ya dijo el José. Bring Her Back. Yo tengo una película que te quiero comentar. Adelante. Para irme al opuesto. A la felicidad absoluta. Porque la película anterior nos dejó quizás en la desesperanza, en que el mundo es duro, que la vida no es como de repente uno espera que sea. Esta película me la recomendó mi buen amigo Felipe Campos, el Mipel chileno, que también tiene un blog muy interesante donde hace críticas de juegos, que se los recomiendo bastante. Un cinéfilo como nosotros, quien en la Navidad del año pasado me dijo: mi película favorita navideña es It's a Wonderful Life, que es la película que les voy a hablar ahora. En el momento pensé en verla, pero por distintas razones, porque estaba finalizando o la parte final de mi etapa en Italia, o bueno, el que explica se complica, como dicen. Finalmente no vi la película y la vi hace como 2 meses atrás. Primera vez que la veía. Y francamente quedé todos los días sucesivos comentándole esta película a personas. Es que es lo que pasa con los juegos también. Cuando uno ve algo que te impresiona o te genera algo importante en ti,
como que uno quiere contarle a los demás para que vivan, compartir. Quieres que la persona tenga la tan buena recepción que uno tiene. Claro, como o recomendarle un libro a alguien que te gustó mucho. De cierta manera, cuando a ti algo te provoca así y se lo comentas al otro, de cierta manera también tú le estás contando algo de ti mismo, porque le cuentas qué es lo que a ti te conmueve. Bueno, eso es otro tema, pero sucede mucho con los libros, con el cine. Claro. Uno conoce mucho al otro cuando te cuenta qué es lo que le apasiona, ¿no? Bueno, en ese entendido vi esta película que se llama It's a Wonderful Life, que es de 1946, que es un dato no menor porque uno de sus protagonistas es James Stewart, que es uno de mis actores favoritos, un actor gringo y que venía llegando de la Segunda Guerra Mundial. Él participó en la Segunda Guerra Mundial. Es un actor que, bueno, es el protagonista de Vértigo, de Rear Window, que son películas de Hitchcock. Hitchcock lo tomó en varias películas. Es un actor icónico de la primera mitad del siglo XX. Claro. Y ese actor, que es como un tipo prototipo de gringo, un caballero, qué sé yo, que hay que adecuarlo por supuesto a la época. Él venía llegando a una experiencia de la Segunda Guerra Mundial con todo lo que significó, y aparentemente eso fue muy importante en cómo él se enfrentó en caracterizar este personaje que es de George Bailey. Les cuento de qué se trata la historia para motivarlos a que la vean, porque es una película que, siendo del año 46, te diría yo que es imperecedera, es eterna, es timeless, como dicen los gringos. O sea, independientemente del momento que tú lo veas, los tópicos que toman te van a provocar algo. Es como la poesía que puede ser universal o la literatura que puede ser universal. O sea, una película que tiene pretensión de universalidad y lo logra. Es atemporal. Es una película que de cierta manera se relaciona un poco con lo que te dice la historia con Canto Navidad, que es este libro de Dickens, de Christmas Carol. Christmas Carol, los fantasmas de Navidad, algo muy que nosotros conocemos de nuestra infancia. Toma algo un poco de eso y lo da vuelta en la historia que te cuenta de George Bailey. It's a Wonderful Life nos cuenta la historia de un personaje que es generoso, aporta a la comunidad y que vive distintos sucesos en su vida donde él pudiese haber sido algo, pero por distintos contextos no puede ser ese algo. Y esa decisión que toma siempre es en pos de la comunidad, en pos de los otros. Quiere ir a la universidad y no puede ir a la universidad, quiere hacer esto y no puede hacer esto. Forma una familia, en un momento se va a ir de viaje a Europa, no puede hacerlo porque tiene que... Pero él, distintas cosas que podría haber hecho, no las hace. La película comienza, dicho esto, la película comienza con algo que me parece sensacional, donde está una toma en el cielo como estrellado y se escucha la voz de un ángel hablándole a Dios. Le dice, hay una emergencia, hay un problema. George Bailey a las 10:30 y tanto de la noche de hoy día va a tomar una decisión que va a ser muy lamentable, sugiriendo de que este personaje se iba a suicidar. Un tema muy interesante y provocador para el año 1946. Sí, claro. Tema tabú. Tema tabú. Y Dios, digamos, esta voz en off dice, hay que hacer algo al respecto. Tenemos que enviar a un ángel para que trate de evitar que él tome esta decisión. Llama a un ángel, que era un ángel de segunda categoría, todavía no le habían dado alas, porque te sugieren que hay distintas como escalafones de ángeles, y dice, tú tienes que ir a lograr que George Bailey no tome esta decisión. Ok, ya, voy de inmediato. No, le dice Dios, pero primero te tengo que contar la historia de George Bailey, para que tú entiendas por qué él va a tomar esta decisión. Entonces ahí la película hace un raconto y nos vamos a la infancia de George Bailey, como que le están contando a este ángel, y tú vas viendo, como te explicaba antes, cómo la vida de él se empezó a tener muchos giros donde él lo que pudo hacer no fue. Y antepone siempre al resto por sobre sí mismo. Exactamente. Una película conmovedora, muy bien pensada, muy linda, y que llega a este clímax donde aparece este ángel. Aparece este ángel y logra evitar que él tome la decisión, pero a través de que, y aquí viene Christmas Carol, le muestra, en el fondo el personaje dice, ojalá que yo nunca hubiese quizás vivido. No les voy a contar qué es lo que lo llevó a querer tomar esa decisión, porque la gracia de la película es esa progresión, y la película propone rápidamente esto, así que no es un gran spoiler, pero lo que le dice, como ahí toma lo de Christmas Carol, ojalá yo nunca hubiese vivido, dice George Bailey, interpretado por James Stewart, y el ángel le dice, ok, tu deseo ha sido concedido, tú nunca exististe. ¿Qué hubiera pasado? Entonces le empieza a mostrar la vida de qué hubiese pasado si este personaje nunca hubiese existido. Y se me ponen los pelos de punta cuando mira la piel de gallina. Tú empiezas a ver el impacto que tuvo esa persona
a lo largo de su vida en las otras personas. Impacto en acciones pequeñas en la vida. Claro. Entonces tú te das cuenta y te reflexionas sobre ti mismo de qué manera todas las cosas que tú haces, más allá que puedan ser grandes cosas de éxito en la vida, tienen un impacto desde lo más sencillo hasta grandes comunidades o lo que sea la vida que tú has desarrollado, y que si tú no existieses la vida sería distinta. Entonces es muy hermosa la película. It's a Wonderful Life. Es una vida hermosa, como dice el título. Una oda. Es una oda a querer vivir y a darse cuenta que uno puede ser significativo no en las grandes cosas, sino también en las pequeñas. La película es realmente una maravilla. Para mí me conmovió, me sigue conmoviendo mientras te lo cuento. Creo que la gran virtud es como esto que digo, que es atemporal, y cómo está construida, y que lo que los motivos, los insto a que la busquen y la vean, es todo lo que le va sucediendo. Van contando esta biografía del personaje de muchos hechos, que por cierto no se los voy a contar para que ustedes la vean. Te hace pensar en ti mismo, te hace pensar, ¿y si me hubiese pasado eso a mí? Gran recomendación, realmente. Le quiero agradecer también a Felipe, que yo sé que estaba muy interesado en este proyecto que tenemos. Agradecido porque para mí ha sido una de las películas que más ha tocado mi corazón que he visto en el último tiempo. ¿Es de Frank Capra? Exactamente. Ya, bueno, él hizo otra película con James Stewart, también muy esperanzadora, porque también es de un personaje muy entrañable, que se llama Mr. Smith Goes to Washington, que a ti, Diego, te va a encantar porque es una película de abogados, de juicios, y que tienes que ver también. Muy recomendable. Sí, It's a Wonderful Life, la vi hace por lo menos 20 años atrás. No tengo tanto recuerdo de cosas explícitas, pero sí tengo el recuerdo de la sensación con la que uno termina la película, que creo que es lo que la hace inmortal, como tú dices. Que es una película de esperanza, es una película que hay que ver después de la que comentamos anteriormente, de todas maneras. Por eso la elegí también. Sí, para volver a creer. Quizás esto es una buena... Sesión doble. Una sesión doble, no, y también es bueno para motivarte a que la veas. Y ese orden, primero partan con lo malo, no la vean al revés, porque van a ensuciar el ánimo. Es una película que también acontece en la época navideña. Claro. Entonces también se asocia. Es un clásico. Se asocia a verla de la Navidad. Así que, bueno, faltan algunos meses, por cierto, pero ténganla en el tintero para quienes no tengan curiosidad, búsquenla. Yo la tuve que comprar en una suscripción, o sea, porque hay suscripciones que no te permiten. Es para donde va el negocio, parece. Que lo habíamos hablado. De hecho, eso me comentaste el otro día. ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que me había mencionado? Quizás puede ser interesante como que lo podamos mencionar. De que lamentablemente estamos en una sociedad con tanta información al alcance que uno cree que es mucho más fácil hoy en día que ver una película cualquiera, perder el tiempo que antes, y creo que es todo lo contrario. Creo que está pasando en el momento en que vamos a tener que volver al formato físico, volver a adquirir estos clásicos de siempre, que uno cree que van a estar ahí en cualquier lado para ser tomados, pero como el streaming prioriza tanto lo que se ve versus lo que no se ve, muchos streaming tienen los derechos de estas películas, para ellos no los comparten con nadie, pero ni siquiera lo tienen ellos publicados en su catálogo. Y es una tristeza, y que por eso se llama a salvaguardar estas películas en formato físico bien guardadas para que no se te estropeen, y tenerla ahí, porque no es fácil acceder a esas películas hoy en día. Si la quieres piratear, cada vez hay menos seeders, que se llaman en los torrents, que son las personas que tienen esa... No es como hace 10 años que era una locura. Exacto, hoy día está un poco más difícil, entonces sí, estas películas tienen que ser inmortales y hay que tenerlas en la colección. De todas maneras. Sí. Gran película, It's a Wonderful Life, 1946. No sé si tú quieres hablar de alguna película. Sí, ¿Quieres comentar? También hice este ejercicio porque después de esta otra película tan angustiante había que buscar una película reconfortante para el corazón, llena de amor. Y vi hace muy poco una película que es del 2017, 2018 por ahí, que se llama Our Little Sister, o Nuestra Hermana Pequeña. Es una película japonesa del director, se llama Koreda. Tiene una filmografía increíble y muy interesante, porque su gran tópico, que repite película tras película, es sobre las relaciones familiares. Este director se hizo conocido en su momento por una película que se llamaba De tal padre, tal hijo, Like Father, Like Son, que se trataba de una familia un hospital donde nacen estos niños habían sido intercambiados, y estos se enteran 6 años después. Entonces ya tenían criando un hijo por 6 años que era de otra familia. Una película súper fuerte, muy bonita, no es tan triste como parece ser. Es humana, digamos. Es humana. Después tuvo una película que ganó en Cannes el año 2019 o 2018, que estaba en Netflix. ¿Cómo se llama? Ya me acordaré. Que también era una película de una niña que tenía una familia abandonada en un balcón, la dejaban en el balcón abandonada todo el día,
y se la roban como un padre y un hijo que son medios vagabundos que viven en la calle y se la llevan. Entonces siempre está tocando el tema de las relaciones familiares, de las familias que te tocan, las familias que uno se construye, las familias que uno elige, las familias de las cuales no puedes separarte. Siempre es un poco melodramático, de hecho mucha gente lo critica por eso. A mí me encanta, creo que un gran director. Y esta película que te hablo hoy día, que se llama Nuestra hermana pequeña, es de la premisa súper simple. Hay un grupo de 3 hermanas que viven juntas en su casa, todas mayores de edad, que están trabajando. Las 3 hermanas viven solas. Su madre las abandonó de muy chicas, entonces la hermana mayor es como la matriarca de esa familia, quien lleva las riendas, la líder, la que las mantiene un poco. Y el padre las abandonó porque formó otra familia en un sector más rural de Japón. Y la premisa es que este padre muere, se enteran, van a este velorio, este funeral en un pueblo más como de campo de Japón. Y allí conocen a una media hermana que tuvieron a través del papá, que le van a conocer recién. Ya es una hermana más adolescente, tiene 16 o 15 años. Se forma una cosa muy bonita. También está todo este tema que generalmente pasa mucho en familias chilenas, encuentro que es muy universal también, que muchas veces uno ve a los medios hermanos como un poco enemigos, los ve como, no, porque esta es la familia que destruyó a mi familia, o la pareja de mi papá, la odio porque destruyó a mi familia, etc. Acá está ese prejuicio por esta hermana, pero lo lindo que tiene esta película es que estas hermanas mayores que van a este funeral, que conocen a esta hermana chica, se forma una especie de conexión y como queda tan sola esta hermana chica allá porque también se le murió su madre, queda un poco huérfana de este padre. Se forma una nueva familia, no sé. La adoptan y le dicen, no, ¿por qué no te vienes con nosotros a la ciudad? Vente a vivir con nosotros, estudia, termina tu colegio acá, quédate con nosotros para que no te quedes sola acá en este pueblo que vas a quedar un poco sola. Y se trata de eso, una película que se trata de estas hermanas que adoptan a esta media hermana que vienen a conocer. Es una película hermosa. Todos los personajes son súper entrañables, muy distintos, muy reales, muy reales. Ahora me acordé el nombre de la otra película que dije, se llama Asunto de Familia, la segunda película coreana que les dije, que fue la que ganó Cannes el premio de la Palma de Oro. Esta película está entre medio de esas dos que te dije, de Tal padre, tal hijo y... Asunto de Familia. Un Asunto de Familia. Se llama Nuestra hermana pequeña. Y es un director que quiero que conozcas. No solamente ver esta película, sino ver esa filmografía, porque el tópico se repite de las familias. De hecho, la última película que sacó el año pasado, que también que está muy bien recibida, Star Movie, se llama Monster, que habla de una relación que forman 2 compañeros de curso en un colegio. Vela, es increíble. Creo que esta es la película que más me ha gustado del director. Mira. Pues, y es la menos conocida probablemente. ¿Dónde se puede ver? Hay que bajarla. O hay que comprarla. Son películas lamentablemente que no están al acceso, pero sí hay mucho cine de Corea al acceso en Movie, en Netflix, Asunto de Familia, Monster. En verdad la recomendación acá viene más por un director de cine que creo que es uno de los directores más importantes hoy día de cine japonés, junto a Miyazaki, que hace animación y todo. Creo que este es otra de las veredas que hay que estar viendo del cine asiático. Muy hermosa película. Me encantó lo que dijiste. Yo no he visto ninguna película, así que me gusta que en estas conversaciones se dé nos recomendemos una motivación de ver cosas. Voy a ver qué es lo que puedo encontrar, y me gustan mucho las películas, sin haber visto nada de esto, solo comentarios aparte, que tocan tópicos humanos. Sí, claro. Hay gente que quizás le parezcan un poco aburridos porque prefieren cosas que salgan de lo humano y vayan de lo fantasioso, pensando en el cine como algo para olvidarse de aquello que nos congoja en la vida. Entonces veamos fantasía, veamos cosas que son imposibles y las hace posible el cine para olvidarnos de nuestra vida. Sí. A mí me pasa que el cine y también la literatura me conmueve más a mí cuando más envolcarme en mí mismo. Claro. Porque me permiten también, a través de vivir una experiencia, viendo una película o leyendo un libro sobre la vida de otros, me permite conocerme también a mí mismo, ¿no? Sí. Y en el cine eso es algo que toca una fibra importante para mí. Así que sin lugar a dudas voy a verla. Te la voy a comentar, quizás si hay alguna de estas que veo en un capítulo posterior te puedo comentar. Perfecto. Mi apreciación. Buenísimo. Y espectacular. Hemos tenido un capítulo para mí. Sí, mucho contenido. Muchos juegos
hartas películas, Sí. yo lo pasé genial, Yo estoy muy contento, tuvimos algunos percances de la cámara, si ven algunos cortes, es por eso, pero da lo mismo, esperamos que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado, si lo habíamos acompañado, algunos visto en el trayecto al trabajo, o que nos ven por YouTube, o por Spotify, que también van a poder ver la imagen en Spotify y escucharnos también al mismo tiempo, agradecidos si es que cualquier sugerencia de juego Está o de bueno. película les permitió generar una curiosidad en querer investigar más del juego o querer ver alguna película. Para nosotros yo creo que eso es lo más valioso. Por lo menos para mí lo más valioso es que tenemos esta instancia de conversar. Sí. Y esperamos que eso les proyecte a ustedes también como que estuviesen conversando con nosotros. Si les interesa cualquier cosa, quieren hacer un comentario aquí abajo en el capítulo en YouTube o lo que sea, felices de leerlo. Gracias por la recepción. Nos vamos a ver en 2 semanas más. Quizás qué juegos vamos a comentar o qué película. Ojalá ya escapemos un rato del terror porque ya estoy agotado. Escapémonos del terror. Sí, sí. Pero bueno, esperemos que hayan disfrutado mucho el capítulo. Nosotros mucho. Querido amigo, Maestro. nos vemos en un siguiente capítulo. Así Que le vaya muy bien. Chao, chao. Chao.